Alabado sea el Señor. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al Señor. Creo que estas palabras que acabamos de leer realmente testifican que en la muerte del Señor hay un gran poder. La sangre de Cristo vino a hacer muchas maravillas y milagros en nuestras vidas. Pero si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento han sido establecidos diversidad de sacrificios para poder lograr el perdón de Dios, para poder acercarse a Dios. Dios siempre ha sido lleno de gracia, que a pesar de que la humanidad entró en pecado desde un principio, el amor de Dios, gracias hermano, Dios le bendiga. El amor de Dios siempre se ha manifestado, porque siempre ha habido como una salvación aparte cuando estamos llenos de pecados. Desde el Antiguo Testamento, como digo, se han establecido sacrificios que estaban enfocados en el que sacrificaba, porque en sí Él llevaba la condena de la muerte sobre los pecados. Y entonces no había otro camino que ejercer un sacrificio para ser perdonado los pecados. Esa fue la ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento, que es conocida como la antigua ley, de cómo Dios cubría los pecados con la sangre de un sacrificio de un macho cabrío o una oveja. Dios en la Biblia siempre ha usado en sí la sangre para demostrarnos que en la sangre hay vida. Si vamos a Levíticos 17:11, acuérdense que me tiemblan las patitas, ¿ok? Así es que me va a costar encontrar un poco en Levíticos 17:11, hermano, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Como digo, después de que Dios estableció este pacto con el pueblo de Israel, casi podríamos decir que la sangre empezó en su simbolismo de protegernos. En un caso bien claro, cuando fue la 10ª la 10ª plaga. Si nos recordamos en esa historia, Dios había tratado con el pueblo de Egipto, tratando de liberar su pueblo, y empezó a enviar plagas al pueblo de Egipto para tratar de convencer al faraón para que liberara su pueblo. De estas 9 plagas que pasaron, todas estaban dirigidas al pueblo de Egipto.
Pero la 10ª plaga, que era la muerte del primogénito de todo ser viviente, implicaba también al pueblo de Dios. Y no había ninguna exclusión de que nada iba a suceder. Pero como dije al principio, la gracia de nuestro Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Padre, siempre está cuidando por nosotros. Y cuando Dios tenía este plan de azotar el pueblo de Egipto para que su pueblo sea liberado, pues designó de que iba a matar a todos los primogénitos esta noche, pero iba a haber un lugar de escape, iba a haber una puertecita donde el pueblo de Dios se podía escapar de la ira de Dios. Y entonces Dios habló con Moisés y le dijo que tenían que hacer sacrificio en cada casa del pueblo de Israel. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber sangre derramada. Y esta sangre iba a ser esparcida en los postes de las puertas y en el dintel, para que era la bandera o era el signo de que Dios iba a usar para poder saltarse esa casa y no tocarla con la ira de Dios. Y bueno, el pueblo de Dios aceptó la promesa de nuestro Padre Celestial, y como su palabra santa, pues todos empezaron a seguir la palabra de Dios. Y en cada casa del pueblo de Dios se efectuó ese sacrificio, que tenían que matar hacer un sacrificio y regar la sangre en las puertas. Después de eso, pues llegó Dios, y Dios con su mano poderosa hizo que el pueblo de Israel fuera libre sin haber sido afectado por esa noche, porque la misericordia de Dios con el pueblo siempre es grande. Después de eso, de ese evento, fue cuando Dios lo decretó y dijo de que el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificios para poder tener perdón de sus pecados. Y lo efectuaron así. Hacían sacrificios diariamente, hacían sacrificios anualmente. El de anualmente lo ofrecía el sacerdote por todo el pueblo de Israel. Tenía que prepararse, hacían una ceremonia para poder efectuar el decreto que Dios les había dado, que era de derramar esa sangre para que ellos pudieran ser cubiertos y ser perdonados por los pecados. La diferencia era de que cada año el sacerdote se preparaba. Me imagino que esa mañana el sacerdote a lo mejor ayunaba, se sentía cerca de la presencia de Dios, porque él sabía de que era un desafío el que él iba a afrontar. No era simplemente el hecho de que iba a llegar él, iba a hacer un sacrificio y bueno, todo se acabó, porque él no sabía en ese momento si Dios iba a aceptar ese sacrificio. Acuérdense de que todo lo que ellos hacían era para buscar la gracia de Dios, pero Dios podía haber sido que no le gustara ese sacrificio que le estaban haciendo y rechazarlo. Y ellos, el sacerdote lo tenía eso en mente. Cada vez que él iba a efectuar ese sacrificio, se encuentra en la historia de que el sacerdote ese lo hacía para entrar al lugar santísimo,
Sabemos de que en el lugar santísimo estaba el arca de Dios, donde Él estaba, Dios vivo. Todos hemos leído esas historias y eso que nos cuenta en el Antiguo Testamento. Pero cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo y no sabían si Dios iba a aceptar la ofrenda, cuenta la historia de que el sacerdote iba al lugar santísimo y acuérdense de que él era el único que tenía la autoridad de entrar al lugar santísimo, nadie más. Si cualquier otro intentaba entrar al lugar santísimo, era consumido por el fuego de Dios. Entonces cuenta la historia de que cada vez que el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo a esperar que Dios aceptara la ofrenda, decían de que qué hubiese pasado si en ese momento que el sacerdote estaba haciendo el sacrificio a Dios y Dios rechazaba ese sacrificio y él era consumido por el fuego. Significa que ninguno del pueblo de Israel podía entrar al lugar a rescatar al sacerdote. Entonces la historia relata de que el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, dicen de que el sacerdote era atado de un pie con un lazo, porque si Dios no aceptaba ese sacrificio, ellos podían sacar el sacerdote por medio del lazo. Porque digo, era la única persona que podía entrar ante la presencia de Dios. Todo eso que la historia nos relata en el Antiguo Testamento fue cambiado. El hombre por el pecado ha sido destituido de la gracia de Dios y por el pecado ha sido condenado. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él vino a borrar el antiguo pacto que el pueblo de Israel tenía. Si leemos la Biblia, cuando Él estaba en la Santa Cena con sus discípulos, les dijo: este es el nuevo pacto que yo les doy. Coman mi carne, mi sangre, porque este va a ser el nuevo pacto de ahora en adelante. Jesucristo como Cordero quita el pecado del mundo y se presentó como un sacrificio perfecto. Y su sangre, a diferencia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, la sangre del Cordero que el pueblo de Israel sacrificaba cubría sus pecados, pero cubría sus pecados nada más temporalmente, para un año, y al año siguiente otra vez lo mismo. Cuando Cristo vino, como dijo, vino a hacer el nuevo pacto, y Él vino a cambiar todo lo que el Nuevo Testamento, todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía. El nuevo pacto del Señor nos vino a hacer la vida fácil. ¿Por qué? ¿Por qué nos vino a hacer la vida fácil? Porque Dios hizo todo por nosotros. Él mandó a su Hijo unigénito para ser el Cordero, para ser sacrificado por todos los pecados de la humanidad. No solo vino para cubrirnos, el Señor vino a darnos nueva vida. Antes, en el Antiguo Testamento, había que matar el cabrillo, había que hacer un sacrificio para lograr el perdón de pecados. Jesucristo fue el Cordero de este mundo.
Jesucristo en su muerte, en el momento que Él dijo consumado es, he ahí entró el nuevo pacto. Y la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario vino a darnos la vida eterna. La sangre del Cordero del Antiguo Testamento, como digo, era sencillamente un encubridor de pecados. La sangre de Cristo es diferente. La sangre de Cristo nos limpia el pecado. La sangre de Cristo nos purifica. En Hebreos 9:22, déjeme ver si lo encontramos acá. Gloria al Señor. Y entonces, a nosotros tener la redención de nuestros pecados, nos acercamos más a la vida eterna. Dice en Primera de Pedro 1:18. Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Son ciertos privilegios que obtenemos con la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo nos purifica y en ella encontramos la redención. También podemos decir que la sangre de Cristo quita todo el pecado del mundo. En el Nuevo Testamento nos enseña que la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados, ¿verdad? Creo en Hechos 10:14
Gloria al Señor. En Hechos 10:4, perdón, hermanos. Si es 10:4, Hechos 10:4. No, no 10:4. Creo que tomé el versículo. Bueno, vamos a leer primera de Juan 3:5. En primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él vino y nos quita los pecados. Acuérdense que los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado, cubría el pecado nada más. Pero cuando Jesús nos vino a redimir con su sangre, Él nos vino a purificar, Él nos vino a redimir, nos vino a quitar el pecado y limpia todo el pecado también. En primera de Juan 1:7. En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una gran diferencia con el sacrificio del primer pacto. Como digo, antes solo era un cubrimiento. Ahora la sangre del Señor en el nuevo pacto nos purifica, nos redime, nos quita el pecado y nos limpia de todo pecado. Es tan poderosa la sangre de Jesús que, como yo les dije al principio, en el antiguo pacto el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo porque era el designado por Dios. Pero cuando nosotros somos redimidos y somos salvos por la sangre de Cristo, Él nos acerca a Dios. En Efesios 2:13. Efesios 2:13. Gloria al Señor. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder de acercarnos a Dios también. Y como dije, en diferencia con el antiguo pacto de que el sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo, la sangre de Cristo también nos abrió, rasgó el velo del lugar santísimo y abrió las puertas para que todo el que haya sido salvo y haya sido lavado con la sangre de Cristo pueda entrar en el lugar santísimo también, sin la preocupación de que Dios nos va a consumir, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene el poder para hacernos y darnos la autoridad de entrar en el lugar santísimo. En Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Dice así:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Imagínense antes, el pueblo de Israel no tenía la oportunidad de estar cerca de la presencia de Dios. Nada más era el sacerdote. Más con la sangre de Jesucristo vino a rasgar el velo y nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Eso no es cualquier cosa, hermanos. Entrar en la presencia de Dios sin ser consumido por el fuego de Dios. O sea, como digo, estamos en la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Y prácticamente el tabernáculo fue construido por Moisés y ahí vivía Dios en el arca. Y por esa razón era de que nadie podía entrar a ese lugar. Y con la muerte de Cristo, todo eso fue borrado. Y ahora nosotros somos capaces de poder estar en la presencia del Señor. La sangre de Cristo también trae paz a nuestros corazones. En Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Imagínense, la sangre de Cristo nos purifica, la sangre de Cristo nos da redención, la sangre de Cristo nos quita el pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo nos acerca y nos da la libertad de poder estar en la presencia de Dios y poder estar en el lugar santísimo. Y la sangre de Cristo nos da paz en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos al Señor, estamos aceptando el sacrificio que Dios hizo por nuestras vidas. Estamos aceptando el nuevo pacto que Dios estableció de que nosotros vamos a ser salvos por la sangre del Señor. Y la sangre de Dios, como hemos visto, tiene muchos beneficios. El domingo pasado tuvimos unos atrasos y no pudimos estar acá en el servicio del Señor, pero yo estaba ahí en Facebook escuchando la predicación del pastor y algo que el pastor contó me causó risa en un momento porque dije, pastor, me está quitando mi predicación. Pero no en sí era lo que él estaba predicando, sino que yo en mi predicación había leído una historieta que contaban similar a la historia de que a veces tenemos ciertos beneficios y no nos damos cuenta. El pastor relató la historia cuando un viajero tenía una ilusión de hacer un viaje largo. Creo la persona esta venía de la Segunda Guerra Mundial y por haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial dijo, no, pues me voy a dar un viaje largo porque sobreviví la guerra y no sé si voy a poder sobrevivir algo más. Y gastó toda su fortuna, ¿no? Como dijo el pastor, en comprarse el boleto para hacer ese viaje. Lo único que era todo lo que él tenía. Y haciendo ese viaje se quedaba sin dinero y dijo, bueno, tengo el dinero para hacer el viaje, pero no tengo dinero para alimentarme.
¿Y cómo voy a hacer? Bueno, dijo, voy a prepararme. Y empezó él a fabricar sus bolsitas de nueces y de cacahuates y de alimentos que podría sobrevivir, ¿no? Y bueno, se aventó al viaje del barco. Y se recuerdan que la historia que el pastor nos dijo de que la gente disfrutaba el viaje en ese barco, y esta persona pues se sentía muy feliz por estar en el barco, y él relata la historia de que daba sus caminatas en el crucero a diferentes horas del día y de la noche, y siempre miraba de que la gente estaba en fiestas, y en el crucero hay lugares, los cruceros siempre hay pisos donde está la comida. Y entonces él pasaba por esos lugares, se recuerdan lo que dijo el pastor, y esta persona se quedaba viendo la gente comiendo esos banquetes, y entonces él se recordaba que él no tenía dinero para darse esos banquetes, y sacaba su bolsita de nueces y empezaba a alimentarse, ¿no? También para no pasar calamidad de hambres. El viaje fue un poco largo, creo que era un crucero como de un mes. Entonces, se imagina, él iba, me imagino, con su saco lleno de semillas o algo. Bueno, la historia cuenta, ¿no?, de que era de fiestas y de comidas y todo, era un crucero de viaje, de placer. Entonces, al culminar el viaje, se recuerdan la historia que dijo el pastor, al culminar el viaje, las personas encargadas de efectuar el crucero de recursos humanos, yo pienso, se acercaron ahí a los viajeros, ¿no? Y le preguntaban qué le pareció el viaje, disfrutó su viaje. Y bueno, todas las personas, sí, oh no, maravilloso, me encantó la comida, me encantó el camarote que nos dieron, la comodidad, todo estuvo perfecto. Se acercaron a este viajero y lo mismo, ¿no? La misma pregunta. Le dijeron de que se había disfrutado el viaje y todo. Bueno, y todos sabemos de que él dijo, no, sí, el viaje muy hermoso, la comodidad del crucero muy hermoso, y creo que todos los servicios están bien. Lástima que la comida se me hace que ha de ser cara por los banquetes que miré que se comían, y yo pues no traía dinero, y pues traje mis alimentos aparte, ¿no? Como hacemos muchos los hispanos, a veces vamos a ciertos lugares y allá andan las mamás con sus sándwiches hechos para repartir, ¿verdad? Para no gastar mucho, dice, cuando van a Disneyland. Esta persona era igual, ¿no? Llevó su comida preparada, y se recuerdan la historia que cuando le dijeron, permítame ver su boleto, vieron que en su boleto era todo incluido, era incluido la comida, era todo incluido. Él no tenía que pagar nada porque en el momento que compró su boleto, ahí estaba todo incluido. Es algo relativo con la muerte del Señor. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz y nos dio la salvación, nosotros fuimos salvos por la sangre. Y a veces llegamos hasta ahí. A veces ni sabemos o no nos ponemos a pensar cuál es realmente el significado de la sangre de Jesús. En estos puntos que yo les descifré esta noche acerca de los privilegios que la sangre nos da a nosotros, es relativo. Esta persona pasó su viaje sin poder disfrutar de todo lo que el crucero le ofrecía, y lamentablemente pasó hacia el viaje. Nosotros a veces somos llamados al camino del Señor
nos arrepentimos y somos salvos por la sangre de Cristo. Pero pensamos que la sangre de Cristo llega hasta ahí, que la sangre de Cristo nada más limpió nuestros pecados y bueno, ya somos limpios. Pero no, la sangre de Cristo no es como el macho cabrillo que solo cubría el pecado. La sangre de Cristo redimió nuestras vidas. La sangre de Cristo nos limpia completamente el pecado. Y dice en la Biblia que nos quita, que quita nuestros pecados y lo manda ya a la otra punta del sur, donde nosotros estamos en la punta del norte y nos pone lejos el pecado para que nosotros seamos santos. Y en realidad la conclusión es que con todos estos beneficios se entiende el gran amor de Dios. Por eso dice en San Juan 3:16 que Dios mandó a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Y eso nada más se da por el amor de Dios que le tuvo a la humanidad. Y siempre Dios ha expresado ese amor para la humanidad. Y cuando el ser humano merece morir, Dios siempre ha dado una salida de escape. Y la salida de escape de nuestras vidas, de la condenación que nosotros teníamos en pecados, nuestra vida estaba condenada. Y en la venida de Jesús, en el sacrificio que Dios hizo en la cruz, en el derramamiento que Dios hizo en la cruz con su sangre, redimió nuestras vidas, transformó nuestras almas, por la cual nosotros ahora tenemos el privilegio de poder entrar al lugar santísimo. Imagínense qué honra. Cuando antes en el antiguo pacto ese era el trabajo del sacerdote, ahora nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el mismo privilegio que el sacerdote tenía, lo tenemos nosotros para entrar a la presencia de Dios. Debemos de sentirnos privilegiados de que la sangre de Cristo transformó nuestras vidas para que un día nosotros seamos justos y podamos estar en la presencia de Dios. Espero de que esta noche haya podido explicar un poquito acerca de los privilegios que los hijos de Dios tenemos al reconocer el sacrificio que Dios hizo. Él vino a borrar el sacrificio del antiguo pacto y, como dije, nos viene a facilitar la vida, porque lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor y serás salvo, tú y toda tu casa. Un día dije que el Señor es tan bueno porque lo que nos declara a Él que nosotros tengamos es fe. Y con la fe tenemos la autoridad de hacer todo. Acuérdense lo que dice, que con un granito de mostaza podemos mover montañas. Y lo que dije la vez pasada, un granito de mostaza tan pequeño y nosotros podemos hacer maravilla. Imagínense que no tengamos nosotros el granito de mostaza de fe, que la tengamos todavía más pequeñito que un granito de mostaza. Con un granito de mostaza podemos mover montañas, pero con la fe, aunque tengamos un poquito menos del grano de mostaza, nos alcanza para ser limpios con la sangre de Cristo, y esa fe nos alcanza para predicar la palabra de Dios. Y por reconociendo que Cristo nos vino a salvar y reconociendo que la sangre derramada limpió nuestros pecados, eso mismo debemos nosotros de predicar al que no conoce el Evangelio. Con nuestro testimonio hablamos mucho. Y acuérdense de que la sangre de Cristo nos purificó para testificar. Y un día vamos a ser justos, un día vamos a ser perfectos para estar ante la presencia de Dios por gracia del sacrificio que Dios hizo en la cruz.
Como cristianos debemos de estar agradecidos y saber de que la sangre fue derramada una sola vez para salvación y es rociada para purificación. Así es que nuestra alma, por la gracia de Dios, es purificada para estar en la presencia de Dios. Hermanos, gocémonos porque este privilegio que Dios nos ha dado de mantenernos en la sangre de Cristo es algo que el pueblo del Antiguo Testamento lo deseó y lo buscaba diariamente, lo buscaba anualmente. Y cuando Cristo vino a borrar todo eso, nos vino a ser santos, nos vino a salvar de toda iniquidad, nos vino a limpiar de todo pecado, nos vino a redimir de la esclavitud que estábamos en el pecado, y ahora podemos cantar victoria de que Cristo vive en nuestras vidas. ¿Cuánto damos amén? Pienso de que la misericordia de Dios es tan grande que si en el Antiguo Testamento Dios tuvo la necesidad de que el pueblo de Israel marcara las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara sus casas, tenemos que confiar. Imagínense, esa era la sangre de un cabrillo, mas ahora, teniendo la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener más la fe y confiar. Si las personas del Antiguo Testamento confiaban en la limpieza que les hacía el sacrificio de un animal, ¿cuánto nosotros, que Dios se sacrificó por nosotros, vino a morir por nosotros y nos vino a limpiar de todo pecado? Así es que, hermanos, sintámonos limpios ante la presencia de Dios de todo pecado, porque si alguno de vosotros pecare, lo único que tenemos que hacer es confesar el pecado y Dios nos va a limpiar de todo eso. Gloria a Dios. Tengamos esa confianza siempre en el Señor, y en los momentos de la tribulación, en los momentos que no encontramos ninguna salida, no porque somos cristianos no tenemos momentos duros. A veces cuando al principio nos acercamos al Señor, creemos de que, bueno, ya nos acercamos al Señor y ya de aquí para acá la vida es dulce. Como cristianos sabemos que no. Yo creo que somos el target que el diablo tiene para atacarnos más, ¿verdad? Pero como cristianos, acuérdense que no como el antiguo pacto, nosotros sí tenemos un poder, y es el poder en la sangre de Cristo. Y con el poder de la sangre de Cristo fue derrotado hasta el diablo. Así es que cubrámonos con la sangre de Cristo y el diablo se alejará de nosotros. Amén, hermanos. Mantengamos siempre eso de que la sangre del Señor nos vino a limpiar de todo pecado, nos vino a redimir. La sangre del Señor nos da la paz. La sangre del Señor nos hizo apto para poder acercarnos en la presencia del Señor. Y por último, la sangre de Cristo nos da la vida eterna. Si es que doy gracias al Señor. Sé de que he hablado lo que Dios me ha dado. Para mí es un privilegio. Espero de que edifique nuestras vidas, porque lo que yo he dicho no lo he dicho de mi boca, sino palabra de Dios. Y en esto es lo que nosotros nos refugiamos. Así es que, hermanos, que el Señor me los bendiga. Le doy gracias a mi Dios por salvar mi vida. Le doy gracias a mi Dios por cubrirme con su sangre. Y le doy gracias a mi Dios y le pido a Dios que cada día nosotros tengamos la fortaleza de pedirle a Él de que nuestras almas estén manchadas con la sangre de Cristo, ¿verdad? Para que el diablo
cuando vea que nosotros en la casa de nuestra alma está la sangre de Cristo, pase de largo y nos gocemos nosotros en la presencia del Señor. ¿Ok? Ha sido un privilegio para mí traer la palabra del Señor en esta noche. No sé si hay algo más, hermano, que decir o nos despedimos. Pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos, y gócense en Cristo porque en Él tenemos la vida eterna. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche porque tú nos has hablado, porque has usado mi persona para poder mencionar los privilegios que hemos obtenido con tu sangre. Límpianos con tu sangre cada día, purifícanos con tu sangre cada día, llénanos de vida con tu sangre cada día. Señor, por medio de tu sacrificio nosotros obtuvimos esa vida eterna y estamos alegres y estamos alabando tu nombre, porque no nos cansaremos ningún momento, no nos cansaremos ningún minuto de nuestras vidas para poder glorificar tu nombre. Te damos gracias en esta noche. Bendice a los hermanos que vinieron en esta noche, hermanos, a buscar tu presencia, Señor. Bendice a mis hermanos que quisieron estar cerca de tu presencia. Llénales y confórtales su corazón. Y cada día, Señor, como con tu sangre, llénales de paz. Cada día, Señor, cúbrenos con tu sangre. Que ni el virus de este tiempo, que ni la maldad del diablo pueda acercársenos. Porque cuando vean tu sangre derramada en nuestra alma, que puedan salir huyendo o puedan saltarse de nuestra alma. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche y el Señor les bendiga, hermanos. Gloria al Señor.